Hola estudiantes, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy y nuestra clase de lenguaje y comunicación. Ya estamos terminando este segundo trimestre, ya queda poco. Y los profesores, como ustedes saben, soy yo, la profesora Karina Macías, y también el profesor Luis Espinosa, ¿ya? Hoy, denme un segundo, ahí sí, se queda pegado acá ahí sí. Hoy tenemos como objetivo reconocer los diferentes tipos de narrador, ¿ya? Este es el objetivo de la clase de hoy, y vamos a ir recordando algunas cositas de las clases anteriores, ¿les parece? Denme un segundo. Ahí. Entonces, contenidos que nosotros hemos revisado en las clases anteriores, lo primero que nosotros tenemos que revisamos fue el concepto de literatura. ¿Ya? Hablamos acerca de qué era la literatura, cuáles eran sus características. Ya habíamos dicho también que todos los textos literarios eran parte de la literatura. Dijimos que la literatura se divide en tres grandes géneros literarios, como el narrativo, el lírico y el dramático, ¿ya? También estuvimos revisando el concepto de ficción, que en literatura se utiliza mucho, y que no necesariamente se utiliza como algo falso, ya como algo que no existe, sino que todo lo contrario. También vimos el concepto de verosimilitud, que dijimos que está relacionado con esto de que parece real, pero nosotros, cierto, sabemos que no lo es. Y hoy día vamos, y la última clase, que fue el lunes pasado, estuvimos viendo el texto narrativo y vimos algunas características. Por ejemplo, dijimos que pertenecían al texto narrativo los cuentos, las novelas, las leyendas, las fábulas, ¿ya? Entonces ahí ya más o menos lo que hemos visto durante estas clases anteriores, ¿ya? Hasta ahí, no sé si alguien tiene dudas referidas a la materia, ¿ya? A los contenidos que hemos revisado en clase. ¿No? Sigamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de texto narrativo, tenemos que pensar siempre que narrar significa contar o relatar algún acontecimiento que compone una historia, ¿ya? Es súper importante que nosotros entendamos eso. Siempre que nosotros nos referimos a una narración, nos referimos a contar o a relatar algún acontecimiento, ¿ya? Nosotros constantemente estamos relatando acontecimientos, ¿ya? Si a mí me pasa algo hoy día en el trabajo, en el trayecto, ¿ya? Y yo estoy contando, ¿cierto? Estoy necesariamente narrando, ¿ya? Probablemente esa narración la vamos a hacer desde lo que nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, es así como surge, dentro de todas estas características del texto narrativo, surge una figura que se llama el narrador, ¿ya? Entonces, sabemos que los textos narrativos nos van a contar una historia en un tiempo, ¿ya? Y en un espacio determinado. Habíamos dicho que los personajes son los que, ¿cómo se llama? Que acciones en estos relatos, y por lo tanto el primer elemento, ¿cierto?, que nosotros vamos a revisar de este tipo de texto es el narrador. ¿A quién se le ocurre qué es el narrador o qué podría ser? A ver, ¿quién me puede decir? Puede activar el micrófono o puede responder por esta. ¿Relata la historia? Ya, alguien lo dijo por ahí súper bien. Ya, sí, ¿cómo se El llama? que cuenta la historia. Alguien por ahí dijo el que relata la historia. El que cuenta la historia, sí, el que narra la historia. La verdad es que efectivamente es el que narra la historia, pero no estoy respondiendo a la pregunta ¿qué es el narrador? ¿Ya? Porque efectivamente el narrador es una especie de relator, ¿ya? Es la persona encargada de contarnos esta historia, ¿ok? Y cuando nosotros, vayan silenciando sus micrófonos, porfa, chicos. Y cuando nosotros hablamos de narrador, tenemos que hacer la diferencia. Ya no es lo mismo que nosotros, o siempre en realidad, el autor es el que escribe esta historia, es una persona real,
ya existe. Yo, por ejemplo, hoy día puedo escribir una historia y soy una persona real, de carne y hueso, ¿cierto? Y voy a escribir este texto, voy a escribir esta historia. Pero anécdotas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender bien esta diferencia. No es lo mismo autor y narrador, ¿ya? Recordar siempre que el autor es la persona real, mientras que el narrador es una voz ficticia creada por el autor para recrear la historia. Entonces, el autor, perdón, el autor crea la historia y el narrador la recrea al momento de contarla, ¿ok? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿autor y narrador es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿ya? El autor crea la historia, el narrador la cuenta, la recrea, ¿ok? Entonces, no sé si hasta ahí alguna duda, No, profesora. ¿no? Ya, súper bien. Vamos a ver acá, denme un segundo. Ya, acá también me dicen que no, ninguna duda, ninguna me están diciendo por el chat, ya. Súper bien, sigamos entonces. Cuando nosotros nos referimos a esta figura del narrador, tenemos que entender que el narrador se divide en dos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a encontrar un narrador interno y vamos a encontrar un narrador externo. ¿Ya? El narrador interno siempre va a hacer alusión a un narrador que está dentro del relato, ya que es un personaje. En cambio, cuando nosotros hablamos del narrador externo, estamos hablando de un narrador que está fuera del relato, que no es un personaje y que por lo tanto no participa de la historia. ¿Ya? ¿Cómo los podemos diferenciar? El narrador interno, al ser un personaje, va a narrar la historia en primera persona, mientras que el narrador externo, al no ser un personaje y no participar de la historia, va a narrar la historia en tercera persona. Solamente el narrador externo nos va a contar lo que vio y lo que escuchó, a diferencia del narrador interno, ya que es un personaje y va a contar probablemente la historia que él sí vivió. ¿Ya? Es como cuando nosotros mismos de repente contamos una historia, algo que me pasó a mí hoy día en el trabajo. Llego a mi casa y lo cuento, a mí me pasó. Pero probablemente yo tenía una amiga que vio todo lo que a mí me pasó. ¿Ya? Y mi amiga, ¿cierto? Llegó a su casa y contó lo que ella vio que a mí me pasó. Esa es la diferencia. El narrador interno es un personaje, el narrador externo no es un personaje. ¿Ya? El narrador interno relata en primera persona, el narrador externo lo hace en tercera persona. ¿Cuál es la diferencia entre la primera persona y la tercera persona? ¿Ya? La primera persona gramatical es yo, ¿ya? La tercera persona gramatical es él. Por lo tanto, si yo cuento una historia, voy a decir, mientras yo estaba durmiendo, por ejemplo. En cambio, si el narrador es externo, voy a decir, mientras él estaba durmiendo. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? O sea, la principal diferencia entre el narrador interno y el narrador externo es que el narrador interno es un personaje. En cambio, el narrador externo no lo es. El narrador interno va a participar de los relatos, va a participar de los acontecimientos, mientras el narrador externo no. ¿Ok? No Profe, sé si hasta ahí alguien tiene alguna profe, duda. Acá en el chat me dice No, que profe. se entiende, que no hay dudas. profe, ¿me escucha? Sí, ¿Puede ser un ejemplo? Me contaron que hubo un asalto y vi un asalto. sí, súper bien. Por ahí va el ejemplo, Jessica. Cuando yo veo el asalto, voy a contar lo que vi. Yo vi mientras el hombre asaltaba o realizaba un portonazo. ¿Ya? Eso lo vi yo lo presencié. A lo mejor yo no fui, no fui la protagonista de esa historia porque a mí no me contaron ¿cómo se llama? A mí no me quitaron el auto, no me hicieron el portonazo, pero yo lo vi. A diferencia del narrador externo que está fuera y dice que en la calle tanto hubo un portonazo el día tanto, ¿ok? Ya a eso se refiere. Súper bien, Primero lo Jessica, de eso. el ejemplo. Y uno puede narrar, Entonces, profesora, dígame, uno puede narrar como narrador externo también, ¿o no? siempre,
todos podemos ser narrador externo si no nos involucramos en la historia. Ya, yo puedo contar una historia de, por ejemplo, en primera persona de estábamos todos esperando a que Juanito abriera la puerta porque le habíamos realizado un cumpleaños sorpresa. Hasta ahí yo y otras personas me incluyo en este relato. ¿Ya? ¿Cómo sería el narrador externo? Diría, estaban todos los amigos de Juanito esperando que él abriera la puerta porque le tenían un cumpleaños sorpresa. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos en la conjugación de los verbos, en la persona gramatical que se utiliza, nos vamos a dar cuenta de cuál es la diferencia entre el narrador interno, que es un personaje que está dentro de la historia, y el narrador externo, que no es un personaje y no está dentro de la historia, ¿ya? Profe, uno Tranquilo, lo vive diario. probablemente, o sea, más adelante vamos a leer un texto, entonces ahí con el texto va a quedar muy bien ejemplificado esto que estamos viendo ahora, ¿ya? En caso de que vayan quedando dudas, más adelante se van a ir despejando, así que con calma, ¿ya? ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, eso generalmente uno a diario siempre tiene como narración interna o narración externa. En Siempre, conversaciones, siempre. exacto, todos los días, ¿cierto? Estamos narrando algunas situaciones. Súper bien, María Cristina. Sigamos. Entonces, tanto el narrador interno como el narrador externo, aquí se pone un poquito más difícil, así que pongan atención, tanto el narrador interno como el narrador externo van a tener distintos puntos de vista, ¿ya? El narrador interno puede tener dos perspectivas, mientras que el narrador externo también, ¿ya? Entonces pongamos atención acá. El narrador interno puede narrar en primera persona y ser el protagonista, es decir, va a contar su propia historia. Pero este narrador interno también puede ser testigo, es decir, yo estuve ahí en ese momento, pero a mí no me pasó, le pasó a otro, pero yo estaba ahí, ya yo fui un testigo de esa historia. Y el narrador externo también puede ser de dos tipos, ¿ya? Puede ser narrador omnisciente, esto significa que el narrador no participa de los hechos, pero si lo tuviéramos que comparar es como una especie de Dios, porque a pesar de no participar de los hechos, él tiene un conocimiento absoluto, tiene un conocimiento total de los hechos, ¿ya? Y se llama narrador omnisciente. En cambio, el narrador externo también puede ser narrador objetivo. ¿Qué significa que el narrador sea objetivo? Significa que tiene un conocimiento parcial, es decir, el narrador solamente nos va a contar lo que ve y lo que escucha. En este caso, en este narrador objetivo que tiene un conocimiento relativo, un conocimiento parcial, si lo tuviéramos que comparar, lo podríamos comparar, por ejemplo, con una cámara de video. Si ustedes se fijan, las cámaras de video, ya sean del celular u otro tipo de cámara, cuando yo grabo, solo registro en la cámara lo que veo y lo que escucho, nada más. En cambio, el narrador omnisciente sabe absolutamente todo. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Mientras Juanito abría la puerta, él se sentía muy nervioso. Además, estaba muy decepcionado porque pensaba que sus amigos habían olvidado su cumpleaños. Si ustedes se fijan, este es un narrador externo porque no es un personaje, estoy contando la historia de Juanito y además estoy diciendo lo que siente y lo que piensa Juanito. Dije que Juanito estaba nervioso, dije que Juanito estaba decepcionado, dije que él pensaba que sus amigos se habían olvidado, ¿ya? La única forma de saber todo eso es siendo un narrador omnisciente, ¿ya? Profesora, escuche bien ahora el siguiente ejemplo de narrador objetivo. Distinto es si yo digo, mientras Juanito abría la puerta, ¿ya? Sintió un ruido de perros ladrar. Al abrir la puerta, todos sus amigos gritaron sorpresa, ¿ya? Solamente estoy contando lo que yo narrador vi y lo que yo narrador escuché. Nada más que eso, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia entre uno y otro. En el caso del narrador protagonista y el narrador testigo, el narrador protagonista cuenta su propia historia. Yo soy Juanito.
Entonces, mientras yo abría la puerta de mi casa, escuché un sonido de perros. Al abrir la puerta, mis amigos gritaron sorpresa. Me habían preparado un cumpleaños. Ese narrador protagonista. Yo soy el protagonista en mi historia. ¿Cómo sería la misma historia en narrador testigo? ¿Ya? Mi mejor amigo Juanito estaba de cumpleaños y le hicimos una fiesta sorpresa. Mientras mi amigo abría la puerta, todos gritamos sorpresa. ¿Se fijan? El personaje más importante en el testigo no soy yo, es mi amigo, pero yo fui un testigo de eso. ¿Ya? ¿Se entiende? De todas maneras, vamos, en las otras diapositivas vienen unos textos, ahí los vamos a leer y los vamos a ir practicando. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Ninguna. Una consulta. Dígame. En el narrador externo, cuando dice sobre el cuento, ¿eso quiere decir que una persona observa o siente, habla con el sentimiento de la otra persona? Claro, no es que hable con el sentimiento, O sea, pero el narrador externo está fuera del relato. De aquí para allá es el cuento. El narrador externo está fuera, está mirando todo lo que pasa. Y el narrador omnisciente tiene una capacidad especial. Por eso yo les decía, si lo tenemos que comparar, podríamos compararlo con Dios, porque tiene un conocimiento absoluto. Él incluso sabe lo que sienten y lo que piensan los personajes. ¿Ya? Esa es la diferencia. Claro. Ah, ok. Ya, entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? No, en el chat me dicen que no, ya, súper bien. No, ya, gracias, se entendió entonces el ejemplo del cumpleaños de Juanito, súper bien, gracias, qué bueno que se entendió. Sigamos, entonces, para que no queden dudas, narrador interno está dentro del relato, es un personaje, puede ser narrador protagonista o puede ser testigo. Narrador protagonista relata su propia historia, mi historia. Narrador testigo cuento la historia que le pasó a otro, pero que yo estaba ahí. Yo fui un testigo de esa historia. Y el narrador externo también puede ser de dos tipos, narrador omnisciente y narrador objetivo. En el caso del narrador omnisciente, tiene un conocimiento total, sabe lo que sienten y lo que piensan los personajes, versus el narrador objetivo, que solamente tiene un conocimiento parcial. Este narrador objetivo, acuérdense que es como una cámara de video, ¿ya? Solo observa lo que ve, solo narra lo que él ve y lo que él escucha, nada más que eso, ¿ok? Sigamos. Dígame. El omnisciente puede ser un director por ser de alguna comedia que estén dando el director, en ese omnisciente. Entiendo su pregunta, Jessica, pero con las comedias, con las teleseries, no nos confundamos, porque las teleseries pertenecen a otro tipo de género. Están relacionadas con el drama, con el texto dramático. No es lo mismo un cuento que una teleserie o lo que está relacionado al teatro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, todavía no nos podemos comparar. Más adelante vamos a ver eso, entonces no se adelante. ¿Ya? Pero sí. Podría ser, claro, en este caso el director es el que sabe todo, ¿ya? Pero en el caso del cuento está escrito, no lo estamos actuando. Por eso yo les decía que el narrador es una voz ficticia, porque en realidad cuando nosotros nos enfrentamos a un texto y leemos, nos da la impresión que alguien nos está contando el texto, pero somos nosotros mismos los que lo estamos leyendo, ¿ya? Entonces, por favor, las personas dejen de hacer rayitas ahí en la pantalla, porfa. Ya, sigamos. Acá entonces, dice actividad, esta la vamos a hacer juntos. Dice, lea atentamente cada texto y luego identifique el tipo de narrador que está presente en cada relato. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí borré los dibujos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer un texto y vamos a ir viendo el tipo de narrador, ¿ok? Acá dice el texto, este es un texto, un microcuento. Yo no sé si se acuerdan que la clase anterior les dije que fueran mirando las estaciones de metro, los que andan en metro, y
y fueran leyendo algunos microcuentos que aparecen en algunas estaciones. ¿Ya? Entonces acá tenemos un microcuento que dice, soy una pirata. Ese es el título. Dice, estaba sentada fuera del consultorio, esperando mi hora de atención. De la nada, se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata, en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no le dijese nada. Era una carabinera, ¿ya? ¿Se entiende el microcuento, no? Si nosotros primero tenemos que entender el sentido. Si ustedes se fijan, este es un microcuento muy cortito y nosotros tenemos que darle una interpretación. ¿Ya? ¿Qué interpretación podemos dar? Ahora vamos a ir viendo. Si nosotros leemos la primera línea, dice, estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. ¿Ya? ¿Quién es la persona que nos está contando esta historia? ¿Un yo o un él? Narrador interno. Un narrador interno, súper bien, yo, ¿cierto? Yo. En este caso estoy contando... Messi. Claro, en este caso, vayan silenciando los micrófonos, porfa. En este caso, ¿cierto? Yo estoy contando mi propia historia. Yo estaba sentada fuera del consultorio. ¿Ya? Ahí está el verbo conjugado, estaba sentada, ¿cierto? Esperando mi hora de atención. Inmediatamente nosotros nos podemos dar cuenta que es un narrador protagonista. ¿Ya? Y como bien alguien dijo por ahí, primero es un narrador interno porque participa en la historia, y segundo es un narrador protagonista. ¿Ya? Este microcuento en general, la verdad es que a mí me gusta mucho porque siento que en muy poquitas líneas nos lleva a interpretar algo. ¿Ya? Yo creo que todos acá, la mayoría, ¿cierto?, entendió de qué se trata este cuento y por qué ella dice que es una pirata. ¿Ya? Porque la mamá de esta niña, ¿cierto?, efectivamente le suplicó que no contara nada. Ya nosotros tenemos que hacer una inferencia, tenemos que deducir qué es lo que pasó en este cuento y por qué esta mamá no quiere que su hija se entere de la verdad. ¿Cuál sería la verdad? Que le hicieron daño en el ojo. Le pagaron. Que fue ya, dañada. efectivamente, ¿cierto? Que le hicieron daño en el ojo y por eso ya quedó así. ¿Y por qué le suplica en el fondo a la mamá y le dice así como que no quiere que se entere qué pasó? Para que ella quede mal como mamá. Ya, Claro. porque no quiere quedar mal como mamá. Ante la sociedad. O para ¿no? explicar. Ya, para explicar, porque si ustedes se fijan, este es un cuento muy breve y nosotros inmediatamente lo Santiago, 100 situamos. palabras, decía eso. Exacto, y nosotros inmediatamente lo situamos en un contexto. ¿Cuál sería el contexto? ¿En qué situación pudo haber ocurrido esto? ¿En qué situación esta mujer pudo haber quedado como una pirata? A ver, contexto histórico. ¿Cómo? Estallido social. Súper bien, estallido social, una manifestación. Ya, si ustedes se fijan, eso en el cuento no está dicho, nosotros lo inferimos. Y por ella misma, que es carabinera. Exacto, ¿cierto? Y para inferir nosotros tenemos que necesariamente pensar y recurrir a nuestros conocimientos previos. ¿Ya? Súper bien ahí la interpretación que hicieron. Sigamos. Acá tenemos otro texto que se llama Asalto en el Lomitón. Bueno, hace rato que estos locales Lomitón parece que no existen. Dice, estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso, sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero, solo le gritó tembloroso, deme un churrasco con papas fritas ahora. Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes, dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola. Era de juguete. Nadie llamó a los carabineros. El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos una situación distinta. En este microcuento, ¿quién es el personaje más importante? ¿Yo que me estaba comiendo un churrasco o un señor, un hombre que entró apuntando con una pistola? El hombre que entró al local. Súper bien, el hombre que entró al local. Yo presencié este hecho, que un hombre entró al local,
Por lo tanto, ¿qué tipo de narrador sería? Es ¿Participa? un Narrador narrador externo. externo omnisciente. Omnisciente. No. Externo testigo. Jessica, a ver, diga usted está ahí. Testigo. Externo testigo. Es un testigo. Interno. Ya, súper Interno bien, testigo. por ahí varios lo dijeron. Efectivamente, es un narrador interno testigo. Yo estoy en la historia, pero estoy contando la historia de otro. La otra persona es el protagonista, no yo. Súper bien hasta ahí, ya, súper bien. Entonces, sigamos. Nosotros hoy día teníamos como objetivo identificar las características del narrador y principalmente identificar los tipos de narrador. Si yo ahora les pregunto, ¿qué es el narrador? ¿Qué me podrían responder ustedes? ¿El narrador es el autor? ¿El narrador es una voz que narra la historia. ficticia? Es el que relata la historia. Súper bien. Relatador. Ya, el narrador es el que relata la historia, es el que cuenta la la historia, como bien ustedes dicen. El narrador se puede dividir en dos. ¿Cuáles son esas dos categorías? Narrador externo y narrador interno. Y externo. Súper bien las personas que están respondiendo, son varios, entonces aquí no alcanza a ver quién habla primero, pero súper bien. Ya, narrador interno y narrador externo. Tanto el narrador interno como el narrador externo tienen distintos puntos de vista, entonces podría ser protagonista o testigo, o podría ser un narrador objetivo o narrador omnisciente, ¿ya? Entonces, hasta ahí súper bien, porque además acabamos de leer 2 microcuentos y en ambos ustedes pudieron lograr, ¿cierto?, identificar cuál era el narrador que estaba presente en el texto. En caso de que alguno de ustedes, denme un segundito, en caso de que alguno de ustedes quede con alguna duda, yo les dejé en el PPT un link, ¿ya? Usted ingresa ese link y la verdad es que ahí va a aparecer más información, o sea, la misma información con respecto al narrador, ¿ya? Pero en caso que usted necesite ver esto con más tiempo, ¿ok? Y ahí está el contacto, ¿cierto? Profesora Karina Macías, profesor Luis Espinosa, ¿ya? Dejamos la clase de hoy hasta ahí. Si usted tiene alguna duda, puede preguntar ahora, no hay ningún problema. Profe, a mí me quedó una duda porque el último cuento dice, él relata la historia como, como testigo, pero también ve los sentimientos del protagonista. Probablemente hay Por sentimientos eso me que yo pareció puedo que ver. era omnisciente. Tiene toda la razón, pero hay sentimientos, parece que hay sentimientos que en alguna clase por ahí hablamos de la expresión corporal. Entonces yo con mi expresión corporal puedo necesariamente mostrarle al otro lo que estoy sintiendo. Si yo estoy haciendo la clase así, probablemente usted no necesita saber nada de mis pensamientos. Usted deduce que yo estoy aburrida haciendo la clase, estoy así. ¿Ya? Entonces, probablemente eso es lo que pasó en ese tipo de narrador, ¿ya? Chicos, durante hoy día y mañana les voy a enviar un link, ¿ya? Para que ustedes vayan realizando ese link de la clase anterior. Ese lo vamos a enviar hoy. Tiene hasta el miércoles para realizarlo, así que tranquilos. ¿Ya? Las personas que se han tratado de contactar conmigo, yo estoy sin tablet, ¿ya? Así que les pido 1000 disculpas, pero sigo sin tablet. Cualquier cosa me escriben un mail y yo respondo, ¿ya? Pero en general el lenguaje, la verdad es que no tenemos mayores problemas ni de notas ni de nada, así que calma, ¿ya? Eso, cualquier cosita me contactan por mail y dejamos la clase hasta acá. Que estén súper bien. Gracias, profesora. Profe, Chao, dígame. profe, pídale al Gracias, viejito profe, Pascuero buenas que le noches. regale una tablet, ¿ya? Sí. Gracias, profe Karen. Chao, Jessica. Buenas noches. Bien. Profesora Karen. Bien, Gracias. Profesora Karen. Dígame, Necesito saber. Cristina, Sí, soy yo, Cristina. cuénteme, ¿qué le Quiero hacer una pasa? consulta. Dígame. Lo que pasa es que la profe Karen es del cuarto B y necesito hablar con ella, pero me dice que no tiene conexión. ¿Solo le puedo enviar un correo? ¿Cómo no la entendí? Lo que pasa es que necesito hablar con ella por el tema de que yo debo notas. ¿Con quién? ¿Con la profesora Beatriz? Yo creo que, es que no sé, profe, de verdad, que estoy súper complicada. ¿De qué curso es usted? Del cuarto B. ¿Cuarto B?
Sí, Ya, tiene que comunicarse con la profesora Beatriz o si no, con su profesor jefe. La profesora jefe del cuarto B es la Karina Macías. Ah, ya. sí, Si usted está en el pie, tiene que comunicarse con la profesora Beatriz. Cristina Reyes. Ah, ya. Me dice la profesora Beatriz que usted tiene que comunicarse con la profesora Karina, con la profesora que estábamos ahora. sí, Como está sin sí, por tablet, eso. escríbale un correo. Ya le voy a escribir un correo entonces. Sí, y ahí Ya, estaría porque yo me ok. había inscrito al pie, pero como nunca hubieron clases presenciales Ah, claro. ni nada de eso por el trabajo, entonces le voy a enviar un correo. Sí, envíele un correo. O si no, Ya, puede venir señorita. el miércoles. Mañana no, el miércoles podría venir, si es que usted puede. Ya, ya, ¿Ya? señorita. Ya, mi Muy niña. amable, que tengan buena noche. Igual usted, Profe que Karen, descanse, cuídese. Igual. Gracias. profe Dígame, Karen, María Cristina, la estoy escuchando. le mandé un WhatsApp explicándole por lo del profesor de historia. Lo que pasa es que yo he hablado con él por WhatsApp y yo tengo claro de que las actividades que hemos hecho, que yo me acuerde, que fueron las que salimos antes de vacaciones, yo se las mandé todas. Pero él dice que faltan. Le voy a preguntar. Yo la verdad es que yo le hablé, pero no me ha respondido nada por el WhatsApp. Ah, pero si le habló Le hablé ahora, hace rato. No, hace mucho rato que le hablé. ya, ahora que lo veo, le voy a tirar la oreja. Espérese Ya, nomás. porque me conteste, porque ya lo mandé la semana pasada. No, sí, tranquila, pero chicos, tienen que comprender que hay muchos estudiantes que están pendientes, entonces los profesores si no responden es porque están con mucha demanda, así que tengan paciencia. Es que por eso, es que más que nada, como yo sé que van saliendo trabajos, los voy tratando de hacer a medida que van saliendo. Entonces, Claro, me parece raro que yo le deba un trabajo. ya. Mire, igual lo dejé anotado para que no se me olvide y si lo veo ahora le voy a decir si no le escribo. Cualquier cosita Ya, porfa. le Usted comento. me escribe nomás, profe. Sí, no hay Gracias, problema. que esté muy bien. Ya Chao. me igual usted. Ya chicos, buenas noches, que descansen.